¿Y si la clave para superar esas heridas tan profundas y encontrar una libertad que de verdad dure no fuera tan complicada como nos han hecho creer? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en los principios fundamentales de lo que se conoce como sanación interior, un viaje hacia una vida, digamos, mucho más plena. Mirad, imaginemos esto por un momento. Luchar toda una vida contra la ansiedad. Probarlo todo, terapia, medicación, de todo. Y de repente un día vas a buscar esa sensación y ya no está. Simplemente se ha ido. Pues eso es palabra por palabra lo que le pasó a Ángela. Y claro, su experiencia nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que descubrió ella para alcanzar esa libertad tan total? Para entender bien el viaje de Ángela y el que podemos hacer nosotros, lo primero es tener el mapa claro. Hay dos conceptos que son la base, los cimientos de todo este proceso: la sanación interior y la libertad. Vamos a ver qué significan exactamente en este contexto. Muchas veces pensamos en la sanación como algo muy general, pero aquí el enfoque es súper específico. La sanación interior se centra en esas heridas emocionales, espirituales, causadas directamente por lo que otras personas nos han hecho. Hablamos de traición, de abuso, de abandono, vaya, de esas heridas que dejan una marca muy, muy profunda. Y si la sanación es el proceso, la libertad es el destino, la meta final. En este marco no se trata solo de sentirse mejor. Va mucho más allá. Se trata de liberarse de esos patrones de pensamiento, de esa opresión negativa que a veces parece que tiene vida propia. Es llegar a ese estado en el que ya no somos esclavos de nuestras heridas del pasado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Dentro de este enfoque se hace una distinción que es crucial y que a menudo se nos pasa por alto. Y es que no todo el quebranto es igual. Existen dos estados que son fundamentalmente diferentes y que nos impiden ser libres: el estado de preso y el estado de cautivo. A ver, para que se entienda bien, un prisionero es alguien que ha roto una ley y está en la cárcel por decisión propia, por sus acciones. Su prisión es una consecuencia. Pero un cautivo es otra historia. Es más bien como un rehén. No ha hecho nada para merecer esa situación. Ha sido atrapado, retenido, muchas veces por el engaño o la fuerza de otro. Entender esta diferencia es que es la clave de todo. Vale, empecemos por el prisionero, esa parte de nosotros que se siente atrapada por los propios errores o sobre todo por el rencor. ¿Cómo se abre la puerta de esa celda? Pues la respuesta, según este principio, es una de las herramientas espirituales más potentes que existen y, seamos sinceros, a veces de las más difíciles: el perdón. Hay una parábola antiquísima que lo ilustra a la perfección. Habla de un hombre que, por negarse a perdonar una deuda minúscula, acaba él mismo en una prisión de tormento. La idea es potentísima. La falta de perdón no castiga al otro, nos encarcela a nosotros mismos. Y esos verdugos pueden ser la amargura, el resentimiento o incluso un dolor físico que no se va con nada. Y esto no es solo una metáfora, para nada. Tiene consecuencias muy, muy reales. Fijaos en esta historia que ocurrió en una escuela de sanación y que plantea una paradoja increíble. ¿Cómo es posible que orar por alguien a veces pueda empeorar su dolor? El caso era el de una mujer con un dolor físico que se le movía por el cuerpo y que se hacía más y más intenso cada vez que oraban por ella. La raíz del problema no era física. Era un odio profundísimo que sentía hacia su hermano por un abuso que había sufrido en el pasado. Su cuerpo, en realidad, estaba manifestando la prisión espiritual en la que vivía. Esta historia es un ejemplo brutal de una idea central de este enfoque. Se cree que la falta de perdón funciona como una puerta abierta. Al aferrarnos a ese rencor, de forma inconsciente, es como si diéramos permiso para que esa negatividad nos siga atormentando, como si tuviera un derecho legal a quedarse en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo cerramos esa puerta? Pues la clave es entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad en el que uno decide cancelar la deuda aunque no sienta ningunas ganas de hacerlo. Y lo curioso es que la emoción, esa sensación de paz, viene después de haber tomado la decisión, no antes. Muy bien. Ya hemos visto cómo el perdón libera al prisionero. Pero, ¿qué pasa con el cautivo? Esa parte de nosotros que se siente atrapada, no por el rencor, sino por creencias que nos limitan, por mentiras. ¿Cómo se llega a ese estado de cautiverio? El patrón se ve clarísimo en la historia arquetípica del jardín del Edén. Es una secuencia muy simple, pero devastadora. Son 4 pasos. Primero, se escucha una mentira. Segundo, se acepta esa mentira como si fuera verdad. Tercero, se actúa en consecuencia. Y cuarto, al hacerlo, se cede la autoridad personal, el poder. Y aquí está el quid de la cuestión.
La negatividad, o el mentiroso, como queramos llamarlo, no tiene un poder real sobre nosotros. El único poder que tiene es el que le concedemos cuando decidimos creer sus mentiras. Mentiras sobre nosotros, sobre los demás, sobre la vida en general. Cuando nos creemos una mentira, y luego otra y otra, no se quedan ahí, aisladas. Se van apilando, como si fueran ladrillos, hasta construir lo que en la Biblia se describe como una fortaleza en nuestra mente. Es básicamente una mentalidad fortificada desde la que operan nuestros miedos, nuestras inseguridades y todos esos patrones destructivos. Y si volvemos a Ángela, su ansiedad crónica no era solo un problema químico. Era una fortaleza construida sobre una mentira que empezó a creer en su infancia, a raíz de la frialdad de su madre. La mentira era: hay algo malo en mí, no soy lo suficientemente buena. Pero, a ver, si las mentiras construyen la prisión, la verdad es la llave que la abre. El proceso de sanación consiste precisamente en eso, en identificar esas mentiras y sustituirlas por la verdad. Dentro de este marco de pensamiento, se considera que el Espíritu Santo es esa guía que nos ilumina para que podamos reconocer esas verdades que nos liberan. Perfecto. Hemos visto las dos caras del problema, ¿verdad? El prisionero, que necesita perdón, y el cautivo, que necesita la verdad. Ahora vamos a juntarlo todo en un plan de acción, porque esto no es solo filosofía, es una caja de herramientas súper práctica para empezar a caminar hacia la libertad. El proceso se puede resumir en 5 pasos muy claros. Primero, perdonar. Es una decisión consciente, perdonar a quienes nos han hecho daño para cerrar esa puerta de la que hablábamos. Segundo, identificar. Se trata de pedir claridad para ver cuál es la mentira exacta que nos creímos a raíz de esa herida. Tercero, renunciar. Y esto es importante, en voz alta, romper el acuerdo con esa mentira. Es un acto de declaración. Cuarto, recibir, o sea, abrirse a aceptar la verdad que viene a sustituir esa mentira. Y por último, el quinto, declarar, afirmar esa nueva verdad, también en voz alta. Es como un ciclo, ¿se ve? Un ciclo para ir demoliendo esas fortalezas y al final reclamar nuestra libertad. Así que, para resumir, son 2 llaves para 2 cerraduras diferentes. Por un lado, el perdón libera a ese prisionero que llevamos dentro y cierra la puerta al tormento del rencor. Y por otro, la verdad libera al cautivo, demoliendo esas fortalezas que se han construido a base de mentiras. Y para terminar, ahí queda esta pregunta, para reflexionar. ¿Qué mentira hemos estado creyendo sobre nosotros mismos que hoy mismo está lista para ser reemplazada por la verdad? El primer paso hacia una libertad real podría estar precisamente en la respuesta a esa pregunta.